Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Con Dinero Libre. Como bien sabemos, cada día podemos acertar o podemos fallar en cada pronóstico. Cada análisis nos lleva a una decisión que puede ir a favor o en contra de nuestra inversión y dependiendo de la calidad de ese análisis que hayamos hecho. En todo caso, lo que sí hacemos definitivamente cada vez que hacemos una operación es abrir un contrato. Y de esto que vamos a hablar hoy en gráfica adelante. Bien, y en esta gráfica voy a demostrar cuál sería la sugerencia para hacer esta operación o este contrato en el cual hemos predispuesto de que podríamos entrar en el momento que se rompa esta tendencia alcista. Como bien sabemos, en todo el estudio gráfico, digamos, del trading, conociendo el chartismo, conocemos bien el patrón del movimiento en el caso de una ruptura de tendencia, en este caso alcista. Pues iniciaríamos nuestro contrato en el momento de que cambiara esta tendencia misma. En este video lo que quiero explicar es exactamente cuál sería la estrategia para la apertura de este contrato. No quiero cerrarme digamos, al análisis chartista. Haremos otros videos explicando eso. De momento esta información es para personas que obviamente tengan ya cierta, digamos, cierta experiencia en digamos, operación de trading bastante básica. La diferencia está en que en la mayoría de los casos, cuando iniciamos un contrato, determinamos tres elementos básicamente, que es el punto de entrada, una zona de stop loss. En este caso sabemos que el precio, si estamos haciendo una operación en corto, va a bajar. Por lo tanto, vamos a poner nuestro stop loss detrás de la zona de entrada dentro de nuestro último, digamos, retroceso o pullback o punto máximo del movimiento. En este momento, repito, no voy digamos, a presentar lo que es la gráfica, sino exactamente lo que sería una apertura de contratos con tomas de ganancia, digamos, con varias tomas de ganancia, dicho de alguna forma, o toma de ganancia prorrateada, con la idea de no perder en el momento que las operaciones no cumplan el objetivo final, digamos, la oportunidad de ir sacándole provecho a ese movimiento. Entonces, repito, si tenemos aquí un stop loss y un punto de entrada, comenzamos entonces a analizar dónde podríamos poner no una, sino varias tomas de ganancia. Sabiendo que la máxima, en este caso, podría ser la que llamamos aquí Take Profit 4. Aquí tenemos una calculadora, dicho de alguna forma, de relación de toma de ganancia y pérdida. O cálculo de toma de ganancia y pérdida que nos ofrece, por cierto, la gente de TradingView. Hay otros indicadores que lo hacen en el momento de hacer un cálculo de riesgo, y en este caso estamos viendo que podríamos tener en este momento un 2,82, casi un 3-1. Es una operación bastante interesante, ya que en el caso de que iniciara el movimiento solamente tendríamos esta zona calculada como riesgo, que se ve aquí en rojo, y la toma de ganancia sería toda esta zona verde, o el cálculo de la posibilidad de llegada hacia ese límite. Pero normalmente lo que sucede, y voy a hacer cambio del color de esta banda, la voy a poner un poco más gruesa, es que digamos, los cálculos nos dicen que podría llegar a este punto, y normalmente haríamos, o desde un punto de vista trader básico, un contrato, un solo ticket, digamos de alguna forma, donde pondríamos nuestra toma de ganancia en este lugar, nuestra entrada siguiera siendo esta acá y stop loss aquí atrás. Muy bien, sería genial en el momento de que sucediera el contrato, digamos, sucediera la operación de que nuestra toma llegara hasta el punto número, digamos, que ya he llamado aquí Take Profit 4, que sería el único que se abriría, y personalmente lo he hecho muchísimas veces. Cada vez que hago una operación, pues calculo una toma, un punto de llegada y punto. Pero últimamente, y he seguido el aprendizaje de algunos mentores, y realmente hay una diferencia. Yo voy a hacer, digamos, 4 contratos. En este caso no voy a hacer ninguna operación en la plataforma, voy a demostrar solamente cuál sería el comportamiento del precio aquí y cómo podríamos ir moviendo, nuestro stop loss para ir asegurando inclusive las tomas de ganancias que no están calculadas. Entonces, fíjense, en el momento que hacemos esto, yo distribuiría
mi porcentaje de riesgo, obviamente, entre 4 tomas. Me explico. Sabemos bien que tendríamos que tener un 2% aproximadamente de riesgo en cada contrato según las reglas del trading y por lo tanto 2% de nuestro balance o de nuestro equity dentro de lo que es, digamos, la regla lógica y por lo tanto lo que tenemos que hacer es dividir en 4 partes la cantidad de lotes que vamos a invertir en este caso. Entonces, no haciendo ninguna matemática en este punto, lo que quisiera decir es que si nosotros vamos a invertir dentro de esta zona de riesgo un límite máximo de un 2%, figuremos que fuere en todo caso una cuenta de 1000, por ejemplo, estaríamos hablando de que tendríamos un riesgo de 20 en este caso, que yo dividiría en 4 de 5 para lograr ese mismo, digamos, rango de ganancia, pero de forma distribuida. Entonces, fíjense, en el momento que hago reproducción de este backtesting, veo como el precio comienza a moverse y fíjense que en un momento determinado el precio comienza a caer. Pero si se dan cuenta que no estuvieran estas tres, digamos, dentro de la zona de ganancia, toma de ganancia, no estaríamos cobrando, dicho de alguna forma, sino hasta el momento en que el precio llegara a la última parte. Esto realmente, aunque parezca que es lo mismo, no lo es, ya que esto nos permite asegurar en la medida que vaya moviéndose el precio algunos pips, dicho de alguna forma, o dinero, en este caso dólares o euros, en la medida que vayamos bajando o llegando hacia el punto determinado. Y obviamente no podemos descuidar la opción de que tenemos que siempre también calcular el movimiento del stop loss en la medida que vayamos moviéndonos hacia una zona segura, que en este caso lo ideal pues sería la zona de entrada en el momento que podríamos hacerlo. Si yo en este caso, una vez cobrado la primera parte de este contrato, llegaría al precio y yo movería el stop loss hacia esta zona, podría suceder que si el precio se devuelve, no se cumple la toma de ganancia más baja, en este caso el Take Profit 4, que fue el cálculo 3.83 a 1 que se había hecho, pero ya yo podría haber tenido parte del dinero dentro, digamos, de mi cuenta. Y esto es bastante bueno porque muchas veces, repito, se da un movimiento del precio, pero no se aprovecha nunca ni siquiera un PIB, porque la gente, en este caso yo lo hacía muchísimo, esperaba que el precio llegara hasta el final, no se daba y veía que el precio se iba a desinflar. Pero esto, repito, nos da una buena garantía. Fíjense, yo no voy a mover el stop loss aún porque dentro de todas las zonas de pullback aún es muy pronto y esto seguramente podría tomarme, digamos, el stop loss y terminar mi operación con apenas una sola toma de ganancia. Entonces vale la pena dejar mi stop loss dentro del margen más seguro. Una vez hecho esto, explicado, voy a seguir y vamos a ver cómo el precio se sigue moviendo. Efectivamente, vemos cómo se mantiene dentro de la zona, entre el primer posible zona de resistencia hasta el punto de entrada, va haciendo en todo caso un movimiento de acumulación para luego probablemente seguir su camino o no. En este caso vemos que se cumple el segundo take profit, lo que nos hubiera dado aquí una ganancia, una segunda ganancia de nuestro cálculo, de nuestro cálculo final, una segunda parte, y es lo que llamamos toma de ganancias parciales. Por lo tanto, en este punto, esto está sucediendo de forma acelerada porque es un backtesting, pero yo debería ir siguiendo básicamente el gráfico. Aquí vemos que se comienza a formar una especie de hombro, cabeza, hombro. En sí es una ruptura de ese movimiento alcista que de alguna forma comienza a descender, dándonos una garantía de que la tendencia ha terminado y va en todo caso a cambiar hacia otro movimiento, en este caso posiblemente bajista, lo cual está sucediendo. Yo podría mover mi stop loss hacia la zona 1 o la zona de entrada. Sin embargo, yo asumiendo el riesgo, pienso que aún siendo muy temprano, debido a que no hay fuertes resistencias dentro de esta zona anterior o soportes, yo diría que la primera fuerte anterior es esta, no lo movería debido a que la posibilidad de que llegara a un retroceso es bastante alta.
Bueno, continuando el movimiento alcista, vemos como el bajista, perdón, vemos cómo el precio sigue fluctuando, acumulándose entre la zona de entrada y la zona 2, moviéndose igualmente hacia la baja. Vemos cómo nuevamente toca ya en este caso el tercer take profit. Esto me estaría dando a mí ya una ganancia del dinero invertido, del dinero arriesgado, y no sería el caso donde normalmente en una entrada pues estaríamos esperando aún llegar al punto número 4 en este caso, o al take profit final, que repito y lo sé por experiencia propia, durante muchos años aperturaba, digamos, de alguna forma un contrato esperando que llegara al punto final, y muchas veces el precio se hubiera devuelto, inclusive cuando mucho habría yo en este caso movido el precio de stop loss hacia el break even para asegurar, digamos, no la pérdida, en este caso, digamos, salvar la pérdida posible del primer riesgo, pero no tenía ningún tipo de ganancia. En este caso, fíjense, yo ya podría haber movido el stop loss hacia este punto porque ya el precio habría tocado la zona de resistencia anterior, digamos de soporte, perdón, anterior más fuerte, indicándome que el precio ya sería difícilmente, digamos, en el caso de que siga de que siga hacia adelante, retroceder o hacer un pullback hacia la zona original. Lo cual entonces, repito, haciendo este movimiento de stop loss estaría salvando el riesgo que habría dejado en el último take profit. Obviamente no lo dije antes, pero cuando hago 4 contratos de take profit también es cierto que tengo 4 zonas de stop loss anteriores que se mantendrían obviamente en el mismo lugar. Cuando el precio iría tocando cada uno de estos digamos valores, cada uno de estos stop loss se iría borrando y quedándome solamente los pendientes. Para este punto estaría hablándoles de que el último pendiente fuera la toma número 4, ya que habría tocado el take profit 3, y continuando así podríamos llegar al cuarto. Antes de seguir adelante con el playback, quisiera explicar que en este caso podríamos haber tomado ya el 75% del valor del precio y no importar en cierta manera si no se cumpliera el objetivo número 4. ¿Por qué? Porque definitivamente el precio hace lo que debe de hacer, no lo que nosotros queremos, pero nosotros tenemos que asegurarnos en cierta manera esa ganancia. Quiero dejar claro que lo que habíamos hablado antes de un 3-1, fíjese que en este caso ya estaríamos pudiendo decir que estuviéramos en un casi 2.50-1, que sigue siendo muy bueno, y nuestra relación de ganancia-pérdida es excelente. Entonces, continuando esta operación que yo previamente preparé para ustedes, vemos cómo el precio sigue moviendo, sigue habiendo una acumulación entre el precio 2 y el precio 3. Y finalmente sucedería la magia. En este caso vemos cómo ha llegado al número 4, se habría eliminado nuestro último stop loss y habríamos logrado una operación perfecta.